Escuchen esto, por favor. 1 de cada 10 personas en el mundo tiene disautonomía y siento que casi nadie lo sabe. El doctor Manlio Fabio Márquez, que aparte viene a presentar un libro espectacular del cual vamos a hablar en un momento más, está con nosotros. El doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo, especialista en arritmias, es mi cardiólogo, es presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y aparte de la Heart Rhythm Society, vicepresidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología. ¡Híjole, qué picudo! Les tengo que contar una historia de terror. Te va a encantar esta historia, ¿eh? ¿Listo? Okay. Listo. En diciembre, que estaba yo de viaje con mi hermana Eugenia, pues platicando me dice, no, hija, es que la verdad es que estoy súper mal viajada porque súper seguido me siento fatal. Y yo, ¿cómo? Pues sí, hija, haz de cuenta que un día estábamos en un viaje y llegamos a cenar y literal le tuve que decir a mi esposo, no, güey, ¿sabes qué? Me voy a ir a la casa, me siento fatal. Y me perdí la cena. Y otro día estábamos comiendo y de repente me empecé a sentir fatal y le dije, ¿sabes qué? No me siento bien, me voy a regresar a la casa. Y de repente estábamos en una vacación, en un tour increíble y llegando, ya sabes, casi a la pirámide de Egipto, le dije, me tengo que volver a subir al coche, me siento fatal. Y le digo, pero, ¿qué es lo que sientes? Dice, no sé, hija, le hablé al gastroenterólogo y me dijo que a lo mejor me sentía así porque tenía gastritis o acidez. Pero, hija, no me curo. Y yo, ¿pero tipo? Pues haz de cuenta que estoy como mareada, nauseada, a veces he vomitado y como que me duele la cabeza y no tengo energía. Y yo así, ¿qué? Le digo, Eugenia, lo que tienes se llama disautonomía. Y me dice, ¿qué? Disautonomía. ¿Y qué es eso? Y le digo, hija, lo tengo yo, lo tiene mi papá, y yo estoy segura que mi abuela y mi mamá, que se la vivían en los 80s con las gotas de Fortil, sí, claro, y luego con el AS-Cor, y decían que se escapaban de morir y que les había dado un surmenage, también padecían de disautonomía. Y así es como mi hermana Eugenia empezó a tomar todos los días un suero con limón y sal para ver si se componía. Claro. Se los juro, te lo juro, Manlio, que después de sentirse mal súper seguido, dice que lleva como un mes que no le ha dado un episodio. Fíjate. A ver, lo importante ahora sí, danos la cátedra. Lo importante es hacer el diagnóstico primero. Porque está impresionante. Cuéntales nada más, hace 3, 4 años que hablamos de este tema, lo que pasó en tu consulta. Bueno, lo que pasó en la consulta es que primero empezó a llegar mucha gente que había pasado ya por muchos médicos, por muchos especialistas, incluyendo internistas, neurólogos y en algunas ocasiones incluso algunos cardiólogos. Y no habían hecho el diagnóstico de la disautonomía y los pacientes estaban rebotando y rebotando y rebotando. Y hasta que no les das estas medidas generales como las que acabas de mencionar, no se mejoran, no se componen. Eso pasó una vez, luego otra vez llegó un doctor y me dijo, oye, qué bueno que saliste en el programa de Marta de Baile. Yo vivo en San Luis Potosí, pero gracias a tu programa me están llegando pacientes con disautonomía a San Luis Potosí. ¿Qué cosa? O sea, esto que hemos hecho es como una labor social de que la gente sepa que existe la disautonomía, que se puede tratar, que se pueden mejorar, porque mucha gente se acostumbra a malvivir, justamente como lo estás mencionando ahorita, claro, de Eugenia, y piensan que así es y que así es la vida y así se aguantan y no se les hace un diagnóstico y no se les da un tratamiento. Claro, pero te voy a decir cuál es el problema, que aparte te sientes tan mal que juras que tienes ya una enfermedad terminal. Tuve un episodio muy fuerte que me empezó a las 10 de la noche y que se me terminó hasta hoy en la mañana. Yo ya sé más o menos qué hacer, pero pienso en muchas de ustedes, porque es más de hombre o de mujeres. Es más de mujeres, sí. Es más de mujeres,
que pueden tener disautonomía y que no saben y que nadie les ha dicho que esto tiene un nombre. Explica qué es la disautonomía. La disautonomía es la alteración funcional del sistema nervioso autónomo. Esta disautonomía de la que estamos hablando. Hay dos tipos de disautonomía. La disautonomía que es por un daño estructural al sistema nervioso autónomo, por enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson y todo eso. Eso generalmente cae obviamente en el campo del neurólogo, pero esta disautonomía donde es un problema funcional cae en el campo del cardiólogo porque generalmente tienen o desmayo o palpitaciones, taquicardia cuando se ponen de pie, que se llama taquicardia postural ortostática, y entonces eso hace que las refieran con nosotros, y por eso es que nosotros, digamos, nos hemos como especializado, los cardiólogos y específicamente los electrofisiólogos, en el manejo de la disautonomía. Pero a ver, ¿qué quiere decir que hay una falla en el sistema nervioso central autónomo? Autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema que controla todo lo que es involuntario, que es independiente de la voluntad, por eso es que se llama autónomo. Controla, por ejemplo, tu frecuencia cardíaca, controla tu presión arterial, controla obviamente digestión, muchísimas cosas a través de dos componentes. Uno es el componente simpático, que es la adrenalina, y otro es el componente parasimpático, que es el nervio vago. Y el nervio vago, como su nombre lo dice, pues se le puso así porque iba por todos lados, y entonces es un sistema que puede afectar a múltiples todos los órganos. Exactamente, y por eso puede haber dolor de cabeza, puede haber falta de aire, puede haber mareos, puede haber sensación de desmayo, palpitaciones, puede haber náusea, vómito, se ponen pálidos. Algunas personas sufren mucho del estómago, dolor de estómago, gastritis, colitis. Se van mezclando ahí las enfermedades y hay además una relación bidireccional. La disautonomía tiene un gran componente de estrés y el estrés es como el disparador. El estrés es adrenalina al final del día. El estrés puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, y ese estrés pues genera más disautonomía y la disautonomía genera más estrés. ¿Por qué? Porque como no sabes qué te está pasando, te estresas más. Y eso se vuelve un círculo vicioso, que obviamente van con un doctor, no encuentran el diagnóstico, piensan que es azúcar, que es hipoglucemia, se descarta, van con otro doctor y el neurólogo les dice, no es ningún problema de epilepsia, etcétera, etcétera. Y entonces los familiares pues empiezan a pensar, oye, pues esta psiquiátrica, porque ¿cómo puede ser que se sienta tan mal y que nos abandone aquí en medio de la cena familiar, que porque se siente mal? Creo que sí es muy importante que agrupemos todas estas molestias dentro de este cuadro de la disautonomía. ¿Por qué? Porque ya actualmente, con la pura clínica, podemos hacer el diagnóstico. Claro. Si hay mucho desmayo, si hay sospecha de un síncope convulsivo, etcétera, en algunos casos especiales hacemos la llamada prueba de inclinación. Claro. Que ahora incluso la podemos hacer con electroencefalograma. Eso es algo de lo más novedoso que tenemos. ¿Y qué es la prueba de inclinación? La prueba de inclinación es que te acuestan en una mesa que tiene la capacidad de inclinarse a 70 grados, es decir, casi como si estuvieras de pie. Cuando uno está de pie está a 90 grados respecto al suelo. Aquí estás a 70 grados, obviamente con tu cabecita para arriba. Y entonces lo que ocurre ahí es que se acumula la sangre en las piernas y el sistema nervioso autónomo tiene que responder para que se mantenga tu presión arterial. Si no se mantiene tu presión arterial, entonces no le llega sangre al cerebro y te puedes desmayar. Entonces, esta prueba, que se llama prueba de inclinación, la hacemos obviamente midiendo la presión arterial, midiendo la frecuencia cardíaca, y entonces vamos viendo la respuesta del paciente ante este reto, que nosotros le llamamos reto ortostático, porque ortostatismo es estar de pie, y si el paciente no logra mantener la presión arterial y empieza a bajar la presión arterial, entonces puede desmayarse incluso en la prueba, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú me la hiciste en tu consultorio, que me tomó la presión, imaginemos que tenía 110/60. 110/60, ¿ok? Y de repente me paró. Con ponerte de pie bajas a 80/60. Me bajó la presión 80/60. Exactamente. Ese es un reto ortostático, le llamamos reto ortostático simple porque es nada más ponerte de pie, pero más o menos esa es la idea detrás de la prueba completa de inclinación que se hace habitualmente con una mesa inclinada especial. Claro. Ahora, les voy a decir cuáles son mis síntomas. Uno está por su vida normal, feliz, y entonces pues estás resolviendo la vida, muy contenta, y de repente te empieza un malestar en la cabeza
que no termina de ser un dolor de cabeza, no es una migraña, pero tienes la cabeza como perturbada, como si la tuvieras inflada, no te sientes bien de la cabeza, pero no es un dolor punzante como la migraña. Segundo, siento el estómago como que se me voltea, como que si tuviera mariposas en el estómago, como que brinca, como que tiene vida propia. Rarísimo. No es que vea borroso, pero tengo la vista como perturbada. ¿Ok? Encima de eso, hagan de cuenta que me sacaron toda la sangre del cuerpo. Exacto. Entonces no tengo nada de energía y estoy como si me estuviera arrastrando. Y yo tengo una característica muy chistosa. Empiezo a bostezar sin parar. Todo eso que estás mencionando son síntomas típicos de la disautonomía. Lo que pasa es que no se pueden a veces identificar porque a veces no lo pueden describir tan claramente como lo estás diciendo tú. Claro. Lo que tú acabas de decir, nosotros le llamamos, por ejemplo, a la fatiga y al cansancio le llamamos astenia y adinamia. Ajá. A no tolerar hacer ejercicio le llamamos intolerancia al ejercicio. Sí. Al que te pones de pie y te mareas le llamamos intolerancia ortostática. O sea, tenemos nuestros nombres así médicos para todo lo que acabas de decir ahorita. Sí. 30% de las pacientes con disautonomía tienen migraña asociada. Sí. Pero el resto tienen dolor de cabeza nada más, como tú lo dijiste, es que no es lo puedes describir. un malestar. Y si me empujan, les digo una cosa. Esta mañana no estoy al 100 en la cabeza, ¿eh? ¿Todavía? O sea, ahí tengo un rezago por ahí que es bien fácil que uno confunda esto con una migraña o que lo confundas con, no, pues yo ya tengo una enfermedad terminal o que creas que, no, es que yo creo que estoy intoxicada de algo. Puede ser que el movimiento en el coche me dispare la disautonomía. Claro que sí. Y me dijo 100%. Por supuesto. Entonces mi hermana se dio cuenta que cada vez que ella anda en coche es mucho más probable que se le dispare la disautonomía. Y si tienes disautonomía, estás en un coche y te pones a trabajar en el celular, no pues ve llamando al 911 porque a donde llegues vas a necesitar una ambulancia. Vas a llegar súper mal. Vas a llegar fatal. Entonces explica. Pues mucha gente lo que tiene son estos mareos justamente. Algunas otras personas sienten como que están flotando, otras tienen la sensación de estar como en un barco, así te lo mencionan tal cual. Y todos estos son síntomas de la disautonomía. Y por supuesto que si tienes una pequeña alteración vestibular por esta disautonomía que te está provocando el mareo, pues obviamente que cualquier movimiento de este tipo, ir en el carro, estar en el carro viendo el celular, no se diga ya subirse a un barco, pues te va a desencadenar la disautonomía. El estrés obviamente de llegar antes, llegar corriendo, subirte al avión, la presurización del avión, etcétera. Todo ese estrés físico puede también desencadenar la disautonomía. En el caso de ustedes, podemos hablar de una disautonomía familiar, pero benigna, porque es muy importante distinguirlo de las disautonomías familiares malignas, que son por enfermedades neurológicas propiamente dichas. Claro. Entonces, pero sí hay familias donde de parte del papá o de parte de la mamá viene el problema y lo heredan 2, 3 de los hijos, ¿no? Claro. Oye, ahora, esto está muy interesante. Lo que me acaba de escribir Katz Frank. Dice que a ella se le agudiza con el calor y que ayer estuvo así porque ya empieza el clima caliente que la hace sentir pésimo. La primera es que la disautonomía es mucho más común en las mujeres, pero puede también llegar a presentarse en los hombres, como tú ya lo mencionaste con tu papá. El grupo más afectado generalmente son las mujeres jóvenes, en la adolescencia, y ahí es donde se cree que hay un componente hormonal que está contribuyendo a la maduración del sistema nervioso autónomo y por eso es que después se mejoran. Pero en realidad lo que yo siempre les digo es que esto es una predisposición. Tienen que entender que la disautonomía es una predisposición. Pueden pasar periodos perfectamente bien y de repente tener una recaída. Una crisis. Una crisis, exactamente, sobre todo por algún tipo de estrés, ¿no? Ese sería el punto. Pregunta. ¿Puede ser que se te dispare la disautonomía por la perimenopausia y la menopausia? Sí, sí puede ser. Te digo que cualquier estrés físico, como es en este caso hormonal, un dolor muy fuerte. El otro día un paciente me dijo, es que me caí de las escaleras y me lastimé el tobillo y en el momento que me levanté, ¡pum!, me desmayé. Eso puede pasar por dolor.
¿no? Por cambios hormonales, Claro. por el que va a tener un examen y está muy angustiado por el examen. Y si a eso le agregas cafeína para poder estudiar para el examen, se va juntando todo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en la disautonomía. Claro. Oye, dicen aquí, a mí me da ese padecimiento y me dijeron que era la presión y tengo todos esos síntomas. Ahora, Mira. ¿es lo mismo tener presión baja que tener disautonomía? 1. Y 2, siempre que tienes disautonomía, ¿tienes presión baja? Eso yo siempre le comento a mis pacientes. La disautonomía se asocia con presión baja, pero sobre todo en el momento que tienen la sensación de desmayo o el desmayo. El desmayo generalmente es porque ya tu presión está en 0. Si tu presión está muy baja, en 70-40, 60-40, ahí vas a tener la sensación de desmayo y te vas a acostar. La gente va aprendiendo a conocer su enfermedad y entonces ellos solitos saben que es mejor acostarse, incluso hasta levantar un poquito las piernas porque alguien les comentó, y ya con eso se mejoran bastante. A diferencia del hipertenso, donde ahí sí sabemos que si tú tienes 140 o más, eres hipertenso. O sea, ahí tenemos que bajarte la presión a menos de 140. Aquí no hay una cifra exacta. Tú puedes tener ahorita, vamos a ver si te pueden medir la presión, tú puedes tener ahorita 90-60 y sentirte mal y decir, es que me siento súper mal. Y al ratito, en una hora, tienes 80-60, tienes menos presión y ya te sientes bien. O sea, cuando me da un episodio, sobre todo al principio, Juan me tomaba la presión y la tenía normal. Y entonces un día Manlio me dijo, es que no tienes que tener la presión baja para sentirte mal. Así es, yo lo ¿No? que les digo es que a diferencia del hipertenso, que hay que estar ahí sí midiendo la presión arterial para evitar un daño a largo plazo, aquí no es necesario. Aquí lo que necesitamos es darle las medidas generales y a veces medicamentos para que se sientan bien. Y si que se sienten bien con 80-60 o con 90-60, esa es su presión, perfecto, no pasa nada. Bueno, hay una pastilla que ahorita les va a decir cómo es el tratamiento para la gente que tiene disautonomía, que me la mandó el año pasado Manlio y he estado muy resistente a tomármela. Imagínate cómo me sentí ayer. Ujú. Porque aparte estaba yo en tu consultorio sí. y yo bostezaba y yo no sabía, ¿no? Y se volteó y me dijo, llevas 6 bostezos en 1 minuto y medio. Wow. Eso es disautonomía. Por la falta de aire, como llega también el sistema nervioso autónomo al pulmón, esta sensación subjetiva de falta de aire que nosotros le llamamos disnea, esta sensación subjetiva se manifiesta con bostezos, con suspiros o respiración suspirosa, y esa es la causa. No es que te esté faltando el aire ni el oxígeno ni nada por el estilo. Manlio es el jefe de cardiología y electrofisiología del Hospital ABC. Aparte de que es el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología. Y está hoy con nosotros porque estamos hablando de algo que se llama disautonomía, que es una falla en el sistema nervioso autónomo, que la tiene muchas más mujeres de lo que creen y que es súper fácil que pases tu vida teniendo episodios de disautonomía y que nunca nadie te lo diagnostique o que tú nunca sepas que eso que sientes tiene un nombre. Algunas mujeres se desmayan, otras vomitan, pero afecta a todos los órganos porque afecta el sistema nervioso autónomo que regula todo lo que en el cuerpo sucede solito. Entonces te puede dar taquicardia, puedes tener problemas gastrointestinales, puede ser que te duela la cabeza, que sientas cero energía, puede ser que bosteces mucho, puede ser, ¿qué más me falta? Falta de aire, suspiros. Que tengas falta de aire. Mareos. Exacto. Que sensación de que estás flotando, de que vas en un barquito, cansancio, intolerancia al ejercicio, que no puedas hacer mucho ejercicio porque luego te sube la frecuencia cardíaca. Claro. Todo eso puede haber. Más la disautonomía es algo muy interesante porque todas estas molestias se pueden presentar también en otras enfermedades. Y entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. En algunos pacientes lo que predomina es la fatiga. Y entonces los pacientes pueden tener una cosa que se llama fatiga crónica. O sea, te estás arrastrando Exactamente. y necesitas acostarte. Exacto, para poder sentirte mejor. Y en otros pacientes lo que tienen también asociado es mucho dolor en algunos puntos específicos del cuerpo que se llama fibromialgia. Entonces puede haber pacientes que tengan un poco de disautonomía con fatiga crónica, un poco de disautonomía con fibromialgia, y obviamente tenemos que manejar cada uno de estas entidades en forma independiente y hay especialistas para cada una de ellas. La fibromialgia y la fatiga crónica generalmente las ve el reumatólogo. Ya. Eso es importante que lo sepan.
Ya. Muy importante. Sí, pero a ver, el primer doctor al que tendrían que ir si ustedes tienen todos estos síntomas de los cuales hemos hablado es al cardiólogo. Y de ahí... Y de ahí ya si vemos que hay algún componente que pudiera indicarnos un problema neurológico al neurólogo o una fibromialgia o fatiga crónica al reumatólogo. Claro. Mira, y algo que es muy importante, no siempre la disautonomía en ese momento de la crisis tienes presión baja. Y no siempre cuando tienes presión baja padeces de disautonomía. Exactamente. Bien, ¿te sirvió la pastilla que tomaste? Sí. ¿Te sirvió la fluorocortisona? Sí. ¿Tenemos medicamentos para esto? Sí, también eso es importante que lo sepan, que no todos son las medidas generales. Hay quien se compone muy bien solamente con las medidas generales de tomar 500 a 600 mililitros de agua mineral al día, suero, Gatorade, electrolit, lo que tú quieras. Y hay quien necesita medicamentos. Entonces, Claro. para eso es importante ir con el cardiólogo. Primero, para ver si hace falta la prueba de inclinación. Segundo, para ver qué tratamiento puede ser el más conveniente para cada caso. Y tercero, para ver si no hay un componente de estrés también muy fuerte que requiera la valoración por un psicólogo o un psiquiatra. Oye, ¿con qué frecuencia se deben de presentar los episodios para considerarse disautonomía? No, más bien los episodios pueden ser o esporádicos, en cuyo caso pues no requiere mucho tratamiento más que buscar si hay algún disparador, disparador tratar de eliminarlo. Ujú. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes cuando empiezan con la menstruación pueden tener un dolor cólico muy intenso, eso acompañado con la menstruación, que es una baja ahí de sangre, etcétera, pues puede desencadenarles en ese momento, pero solamente les pasa en ese momento, es Claro. muy específico. Entonces hay que tratar de quitar el dolor inmediatamente y ya con eso debe de ser suficiente. Mira, dice una cuentaviente, Angie, que su mamá le ha comentado que se siente mal, que se le baja la presión, que ve como puntitos de colores y se toma estas gotas a ese cor o una coca fría. Aparte, lo tengo que contar lo de la coca fría, porque muchas veces cuando sientes la presión baja, todo el mundo te dice, tómate un jugo de naranja, tómate una coca, y lo que está pensando la gente es que tú necesitas azúcar, y lo que tú necesitas es sal. Exacto, correcto. La Coca-Cola, aparte de tener azúcar, tiene mucha sal. Por eso funciona, no por el azúcar, No es por el la azúcar, sal. así claro. es. De hecho, Pero esto a se ver, confunde mucho con hipoglucemia. Muchas les dicen que es que tienes que comer 5 veces al día. Lo que pasa es que comer 5 veces al día lo que hace es evitar un ayuno prolongado y entonces eso también las mejora, pero no por hipoglucemia. Claro. Mira, Isadora dice que trae en la bolsa sal de grano para ayudarle cuando se siente mal. Y es bien importante aprenderle a leer tu cuerpo, 100%. Les digo una cosa, yo acabo de comprar online una cosa que se llama Normalite y son unos tubitos que traen pues electrolitos con sal que disuelves en agua. Exacto. Y lo traigo permanentemente en mi bolsa Así para es. que si me siento mal, me tomo un tubito de electrolitos. Hay diferentes estrategias que puedes seguir. Una es, como te dijeron, esa muy sencilla, ponerte sal inmediatamente en la boca. Otra es hacerte un suero inmediatamente. Estos electrolitos que se pueden disolver en agua son ¿Ves? muy útiles. Tabletas efervescentes también con minerales son súper útiles. Cada quien debe de buscar qué es lo que le gusta, porque también a veces no te gusta el Gatorade, Claro. bueno, te gusta el electrolit, no quiero subir de peso, bueno, Electrolyte 0 para que no subas de peso. Hay que buscarle hidratarte con agua mineral. Mira, Emilia dice, el 19 de febrero tuve un marreo rarísimo, sensación de vómito, malestar en la cabeza, me sigo sintiendo débil con ligera taquicardia, duermo y sigo bostezando, me cuesta trabajo concentrarme, me fui a hacer 2 estudios de laboratorio y en ambos no hay ninguna alteración. Claro, porque esto no se manifiesta en los exámenes de laboratorio, son completamente normales, o incluso pues puede aparecer algún hallazgo como un colesterol elevado, alguna otra cosa, pero que no tiene relación con la disautonomía. Entonces sí necesitan ver al especialista para hacer el diagnóstico. 100%, Emi, seguro tienes disautonomía. No, ahí les va esta. Gaby dice que su hija tiene 15 años, tiene todos los síntomas, ha tomado hierro y mejora, pero los vuelve a tener. Y ahora el cardiólogo, la ginecóloga quiere darle anticonceptivos para resolverle este problema. Háblale Bueno, a Gaby. No, lo que hay que hacer primero es ver
si los anticonceptivos le van a ayudar para no tener tanta hemorragia, entonces yo no estaría en contra, ¿no? Pero aquí no menciona nada de hemorragia. No menciona nada de hemorragia. Entonces, más bien hay que ver si no es por el dolor de la menstruación que está empezando, te comento. Entonces, ahí lo que hay que hacer es quitarle inmediatamente el dolor de la menstruación, más que otra cosa, ¿no? Y si tiene la disautonomía, lo que hacemos es, aparte de los medicamentos, reforzar la medicación en el momento de la menstruación. Claro, pero te digo una cosa, antes de meterle ningún anticonceptivo a tu hija, llévala con el cardiólogo, porque a lo mejor lo único que tiene es disautonomía. ¿Cómo distingues si es disautonomía o es vértigo? No, es que no tiene nada que ver. Sí. Digamos, relativamente sencillo, porque en la disautonomía, el mareo, o lo que es el mareo de la disautonomía, es que tú eres el que estás dando vueltas. En el vértigo, las cosas son las que te están dando vueltas, como cuando íbamos a la casa del tío Chueco. Entonces, ese es el vértigo, cuando las cosas te giran alrededor y cuando tú te acuestas y te da todavía más esa sensación de vértigo. Eso se llama vértigo postural benigno, lo ve el otorrino. De hecho, hay un especialista para eso que se llaman otoneurólogos o neurootólogos, que son especialistas en el vértigo, y nosotros vemos la parte del mareo. Por supuesto que pueden coincidir, y ahí es donde epilepsia, no hay nada, resonancias magnéticas de cráneo normales, etcétera, y nos los mandan a nosotros, pero también nos lo mandan los otoneurólogos porque llegan pensando que es vértigo y en realidad es mareo, ¿no? Y entonces ya nos los mandan a nosotros una 100%. Vez descartado el vértigo. Oye, mira, Isadora dice que después de 2 años de peregrinar con neurólogos, uno le dio el diagnóstico y lo que tiene es POTS. Exacto, taquicardia postural ortostática. Y lo que pasa es que el calor se pone fatal. Ahí vamos a mencionar lo del calor. Lo que pasa es que si tú vas a un lugar donde hace mucho calor, empiezas a vasodilatar, entonces te baja más la presión arterial. Y eso hace que favorezca la disautonomía. A que se te dispare. Se te dispara la disautonomía, exactamente. Entonces, por eso algunas personas cuando van a la playa, en vez de sentirse mejor estando en la playa, se sienten peor. Entonces, lo que tienen que hacer es hidratarse muy bien. Yo les recomiendo 2 cosas. No exponerse tanto tiempo al sol, 1, y 2, hidratarse muy bien mientras estén al rayo del sol. Oigan, nada más para terminar. Si ustedes o alguien a quien conozcan tiene sospecha de que lo que tienen es disautonomía, es importantísimo que vayan a ver a un cardiólogo. Ahora, no todos los cardiólogos son especialistas en disautonomía. Mario. Es correcto, los especialistas en disautonomía son los electrofisiólogos específicamente, y que ahora ya, gracias a que ha habido muchos cursos de entrenamiento en esta alta especialidad, ya hay electrofisiólogos en la mayor parte de las ciudades o de las grandes ciudades del país. Así que mi recomendación es acudan con uno de ellos para que los investigue, les haga los estudios correspondientes y si establece el diagnóstico, empiece el tratamiento lo antes posible. 100%. O sea, yo sí tengo amigas que tienen disautonomía que acaban en el hospital. O como les decimos, las que vomitan o las que se desmayan. Sí, claro. Pero habemos otras que nos sentimos fatal, pero que no estamos ni de ambulancia, ni de vomitar, ni de desmayarnos. Exactamente. Pero básicamente lo que quieres es que alguien te ponga una cama y que nadie te dirija la palabra, cancelar todas tus juntas, toda tu tarde, toda tu vida, porque te estás arrastrando y te sientes fatal. Así es, exactamente. ¿No? Pero las podemos ayudar. Ok, ahí les va. ¿Cómo se llama tu secretaria? Maru. Maru. Bueno, márquenle a Maru. Díganle, Maru, acabo de ver al doctor con Marta y necesito una cita. El doctor Manlio Fabio Márquez está en el hospital ABC de Observatorio y les doy el número del consultorio para que hablen y hagan una cita, porque les juro que no tienen por qué sentirse así y andarse arrastrando por la vida. Es 55 71 21 68 10. Perfecto. En Instagram es Manlio Márquez Murillo, es el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología y es cardiólogo, especialista en arritmias y aparte es vicepresidente de la Sociedad Internacional de Holter y Electrocardiología y él es electrofisiólogo.